Ok, el día de hoy vamos a aprender a cómo conseguir los bordes de una imagen, encontrarlos con algoritmos matemáticos. A simple vista esto parecería muy extraño, difícil, pero en realidad no es nada del estilo. Con algunas cosas que uno puede aprender y entender, realmente podemos hacerlo y esto nos muestra cómo funcionan las máquinas a fondo y de cómo siguen estos algoritmos y cómo se forman las imágenes en la máquina. Pero bueno, primero que todo, ¿qué es una imagen? Una imagen no es más que simples matrices en una máquina. Por ejemplo, nosotros podemos tener una matriz aquí y a simple vista estos son solo un montón de numeritos dentro de una matriz. Sin embargo, al unir todo esto, si vemos bien en algunos valores, esto forma una figura que nosotros utilizaremos. En este caso estoy utilizando una matriz 8 por 8 que genera 64 espacios en un área de 64 puntos y yo puedo hacer formas o figuras con ese espacio. Entonces, uno con una gama de colores asigna un valor para cada color en esa escala de colores. En este caso, yo utilizo el cero para el negro y el uno para el blanco. Entonces, a simple vista, este montón de números no dice nada, pero si te das cuenta, la fila de ceros y las columnas generan una imagen. En este caso, una carita feliz. Esto aquí cambio por el 255 para que genere el color que quiero. Y al ejecutar esto, generamos esta imagen. Nosotros también podemos cambiar datos en la matriz y si, no sé, quiero cambiar un poco la imagen, puedo asignarle valores en otros sitios y si se fijan, cambia la imagen. No es más que simplemente esos puntos en esos sitios. Entonces, ¿esto para qué nos ayudará a encontrar los bordes en una imagen? Bueno, estos son conceptos que nosotros tenemos que entender para saber lo que pasará después. Ahora, tenemos que trabajar con alguna escala de colores. Nosotros preferimos trabajar con una escala de grises más que todo por la cantidad de valores en una gama de colores que vamos a trabajar. La escala de grises nos simplificará todos estos datos que vamos a utilizar. O sea que realmente, si utilizáramos alguna escala de colores real y quisiéramos colocar los bordes de la imagen con la imagen super original, entonces esa escala de grises eh, o sea, si no trabajamos con la escala de grises, realmente podría ser un lío. Deberían haber muchos valores. Entonces preferimos primero cargar la imagen en escala de grises para poder utilizar esta para encontrar los bordes de una imagen. Aquí tengo un ejemplo con una imagen de un león que ahora veremos. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Nosotros, para encontrar los bordes de una imagen, si se fijan bien, necesitamos varias cosas. Primero, entender qué es un borde en términos de la máquina. Para la máquina, un borde no va a ser más que nada, más que un cambio brusco entre la tonalidad entre un espacio u otro. Es decir, en este espacio de aquí, por ejemplo, que estoy remarcando entre el espacio de fondo blanco y el león, podemos ver que hay un cambio muy brusco de los colores. Este cambio, la máquina lo va a notar y podrá remarcar este como un borde. Nosotros en la realidad simplemente tenemos fotorreceptores que perciben esto y lo distingue. La máquina no tiene una forma exacta como que del cómo hacerlo. Entonces tendremos que usar algoritmos que simulen esto para poder intentar hacer esto. Entonces, hay varias formas de hacer esto. Sin embargo, nosotros queremos utilizar conceptos del cálculo vectorial como es el vector gradiente, que no es más que la dirección en la que la función consigue su mayor potencial de un espacio a otro. Entonces, al conseguir ese valor y nosotros definir un umbral de qué tanta diferencia hay de entre un color a otro es suficiente para que sea notado como un borde, entonces la máquina notará eso como un borde y lo remarcará algún color que elijamos nosotros. Vamos a ver esto más cercano. Ahora, para hacer eso, hay varios métodos. Tenemos bordes con diferencias hacia atrás, bordes con diferencias adelante, diferencias centrales de diferentes exactitudes, que están dadas por estas fórmulas de acá.
que no son más que los esquemas de diferencia finita para las derivadas de primer orden evaluadas en algún punto, sino que nosotros lo haremos para toda la imagen, o sea, en todos los puntos. Ahora, cada una tiene diferentes formas de hacerlo. Su nombre lo dicen, diferencias hacia adelante, diferencias hacia atrás, diferencias centrales y diferentes exactitudes. O sea, qué tan exacta va a ser esta fórmula en, a la hora de hacer, conseguir estos valores, qué tan rápido lo va a hacer, también lo va a definir. Entonces, de momento vamos a utilizar esta de acá, la primera de todas. De primeras, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero que tenemos que hacer es conseguir nuestra biblioteca. Tenemos que cargarla. NumPy, Matplotlib, las clásicas, las que necesiten para hacerlo. Y necesitamos cargar una imagen. Este algoritmo tengo aquí como otra imagen, pero lo dejaré con el algoritmo para que lo puedan ir a descargar y puedan hacerlo con cualquier imagen. Entonces tenemos que cargar una imagen. Vamos aquí, esta parte de acá, para el que no sepa, de, de rayitas de aquí, archivos, y cargamos una imagen. Puede ser la que sea. En este caso yo voy a cargar dos imágenes, el logo de Starbucks y un león. Estaba aquí. Una imagen es mucho más sencilla que la otra y otra es mucho más complicada, ya que es de la realidad. Entonces vamos a ver los cambios en cada una. Vamos a hacer primero con el logo de Starbucks, la que es más sencilla. Claro. Y lo utilizaremos. Aquí que también utilizan el algoritmo. Necesitamos pasarlo a formato de 64 bits. Esto más debido a las posibles confusiones que pueda tener la máquina al colocar una imagen cualquiera si no está en este formato y no hay overflow. O sea, y la cantidad de datos que podría tener la cosa, preferimos minimizarlo lo máximo posible para que la máquina no se confunda y pueda trabajar lo más rápido. Aquí, ¿qué hago? Derivadas en X. Aquí ya estoy utilizando la fórmula que la mostré ahorita. Esta es la fórmula que utilizaré para aquí. Como notan, utiliza funciones evaluadas en ciertos puntos con diferenciales, deltas. Pero ¿qué pasa con esto? Nosotros no tenemos una función que describa la imagen como tal. Sin embargo, tenemos un algoritmo que crea su escala de grises. Entonces, con ese algoritmo, nosotros podemos saber el valor de cada uno de los puntos de esa matriz en cada lugar. Es decir, esto no va a ser más que el píxel menos el píxel vecino, o mejor dicho, la casilla menos la casilla vecina en la que está el color, entre dos o entre cualquier valor que pueda variar dependiendo de la fórmula que utilicemos. En estos casos va a ser así. Este delta de x, si se ve bien, nosotros en la fórmula reemplazamos por los valores de la imagen en la matriz de cada sitio. Sin embargo, solo estamos dividiendo entre dos. ¿Dónde está ese delta de x de la fórmula original que teníamos aquí? Ese delta de x en la gráfica no es más que simplemente la separación que tiene cada casilla de color a la otra, pero sabemos que esta es simplemente una casilla. Entonces, la reemplazamos por uno, es decir, no la colocamos, o sea, no cambia nada en el algoritmo. Entonces, simplemente colocamos 2 como está establecido en la fórmula de que es así. Hacemos lo mismo para la de Y en sus claras componentes, la segunda, y para las de X en sus componentes Y, componentes J cada una, respectivamente. Ahora, lo que nos interesa, la magnitud del gradiente, lo que utilizaremos nosotros para medir qué tanto va a ser la diferencia entre cada color y si eso podremos considerarlo como, como lo suficientemente cambiante como para considerarlo un borde. Utilizamos simplemente la fórmula de magnitud, la raíz de la suma de los cuadrados de la componente y utilizamos el umbral. El umbral es ese valor que nosotros definiremos de qué tan grande tiene que ser. Ahora veremos la diferencia al utilizar varios valores diferentes exageradamente diferentes entre cada uno para que se vea y se note más la diferencia que hay entre estos. Lo multiplicamos aquí también por 255 porque es en la escala de grises utilicé el color blanco, pero yo también puedo colocar, a menos que sea cero, el uno, el 2, el 3 y se va a notar ya que el fondo será negro, entonces no se va a notar mucho. Entonces vamos a utilizar el algoritmo.
Aquí hemos utilizado, por cierto, gráficas para que se muestre todo por el que no sé. Entonces, colocamos la imagen que nosotros queremos colocar y esta es la imagen original en la escala de grises, que si se dan cuenta antes era verde, entonces ahora es así, la necesitamos así por lo que hicimos del formato 64 bits y los valores que queremos que tenga, 200, de 0 a 255, no podemos utilizar más. Y este sería los bordes detectados. Si se dan cuenta, lo detectó todo perfecto, muy sencillito. Pero ¿qué pasa si cambiamos el umbral? Colocamos cosas como 90. Si se dan cuenta, la imagen cambió un poco a lo que tenía anteriormente. Antes el umbral era 30, o sea, el qué tan cambio de color tiene que ser necesario, qué tan grande para que esto lo considere completamente un borde. Si se dan cuenta, cambió mucho. Ahora hay cosas que no se veían antes con el otro umbral, pero vamos a probar con uno muy grande. Y bueno, lo que sucede, no detectó nada. Para esta umbral, en esta imagen no hay bordes, o sea, no hay nada, lo cual no tiene sentido. Sin embargo, es porque nosotros consideramos que la escala que estamos utilizando, 200, era la diferencia que debiera tener para poder considerarlo un borde. Y esa diferencia es demasiada. En esta imagen no se podría notar, entonces tenemos que utilizar un valor menor para que se note. Voy a dejarlo en el 30 original y quedará como antes. Ahora, esto que lo multiplico por 255, como dije ahorita, es el color, pero si colocara, por ejemplo, cero, que define antes como que era el color negro, no va a aparecer nada. Entonces, cualquier otro color en la escala de grises va a aparecer blanco, entonces, independientemente del que elija, va a funcionar. Si es 255 o uno o cualquiera entre esos. Mientras no sea cero, se va a ver. Pero ahora, ¿qué pasa si trabajamos con una imagen mucho más compleja, como es la del león que mostró ahorita? Esa imagen tenía una gama de colores muy alta que reducimos a lo gris. Y miren esto. Algunos bordes los detecta, algunos otros no. Estos de aquí, sobre todo, que es el cambio de colores más brusco que se puede notar en la imagen. Pero estos de aquí, por ejemplo, no los nota. ¿Qué pasa si colocamos un valor más pequeño? Vamos a ver. Ahora, miren, en esta parte de acá hay muchos más cambios de colores que si notan esos bordes. Y se ve una imagen un poco más detallada. Mientras más bajo lo hagamos, más difícil va a detectar algunos bordes que sí, algunos lo detectará más sencillo. Si se dan cuenta, con un umbral de 5 esto se ve mucho, muy detallado, pero estos no son los bordes de la imagen, sino estos. Entonces, dependiendo también la fórmula que utilicemos, el umbral va a cambiar mucho. Nos vamos a dejarlo en 30 y volvemos a tener el original. ¿Qué pasa si lo colocamos muy alto como antes? En 100, no se ve prácticamente nada. Y pasa lo mismo. Es muy importante por eso definir qué tan grande debería ser ese valor y llegar a una escala media. Ahora, también tenemos otras fórmulas que hacen lo mismo. Hay otros esquemas para esto. Las diferencias hacia adelante, diferencias hacia atrás, incluso diferencias centrales de exactitud 4, o sea, mayor a esto. Vamos a probar con alguna de las imágenes. Vamos a probarla con las del león en toditas. Y vamos a comparar. León, en las diferencias hacia adelante, con el mismo umbral. La diferencia es notable. Aquí coloca cosas, hay puntos que no son bordes. Sin embargo, como esta es menos precisa que la otra, los coloca, aunque no debería. Vamos a probar ahora con la de diferencias hacia atrás, que es un esquema prácticamente igual al anterior, pero con sus diferencias notables. Y aquí vuelve a pasar lo mismo, como esta no es tan exacta, ya que es de primer orden, esta simplemente no notará todos los bordes, aunque algunos sí. Esta parte aquí no son bordes como tal, entonces de las otras deberían ser más exactas. Aquí esta sí lo hace, sin embargo no nota mucho los bordes que deberían haber por acá. Vamos a intentar con la de orden 4 que en teoría debería ser la más precisa. Si vemos aquí, es muy parecida a la de segundo orden. Nota algunas cosas diferentes. Si ven bien, esta parte la remarca más, que es un borde. Y
la parte de la melena, hay algunas partes que sí, otras que no. Los bigotes de aquí, tal vez lo veo que nota más que esta, pero no mucho. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.